Buen día. Siguiendo con nuestro curso de normas internacionales de contabilidad del sector público, habíamos quedado en que iniciamos con el tema de inversiones de administración de liquidez. ¿Qué son esas inversiones de administración de liquidez? Entonces, la norma nos dice que se deben reconocer como inversión de administración de liquidez los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones de precio o los flujos contractuales de títulos durante su vigencia. ¿Qué significa eso? Que nunca una entidad del Estado puede tener recursos en cuenta corriente que no devenguen ningún recurso o ningún rendimiento financiero. Recordemos los principios del presupuesto público. Decíamos que los principios del presupuesto público eran la eficiencia, la eficacia y la economía, ¿cierto? Por lo tanto, siempre que estemos hablando de recursos, esos recursos deben buscar que genere alguna rentabilidad para el Estado. Entonces, como la gran mayoría de cuentas corrientes, ninguna genera o rentabilidad o le pagan intereses, entonces el administrador de la entidad pública debe mirar en qué inversiones debe colocar esos recursos con el objetivo de generar una rentabilidad. Pero esa rentabilidad, entonces le decíamos que puede depender o de las fluctuaciones del precio, es decir, el mercado accionario, es decir, depende son del precio del mercado, oferta y demanda de un título. Normalmente esas inversiones que se realizan son en acciones o en bonos, ¿cierto? Pero que se negocian en bolsa de valores. ¿Qué significa eso? Pues que el mercado financiero es el que va a determinar cuál es el precio por el cual se reconoce una inversión. Entonces las inversiones todos los días irán a cambiar de precio dependiendo, como les decía, la situación económica del país, la situación económica del mundo. Entonces, esos son los famosos instrumentos de patrimonio o que tienen que ver con las fluctuaciones del precio. Y hay otras inversiones que son los de título de renta fija o instrumentos de deuda. Entonces, ese tipo de inversiones son como por ejemplo los CDTs, los bonos, donde está preestablecido ya cuál sería la rentabilidad que puede obtener esa inversión. Entonces, por eso se separan en esos dos tipos de inversiones. Instrumentos de deuda, que son los bonos, y son los CDTs que emite la entidad financiera. Y los instrumentos de patrimonio pues no son otra cosa que las acciones. Igual ustedes debieron haber leído todo el marco normativo. Aquí lo que hacemos es como la presentación de los temas más importantes para poder desarrollar el ejercicio, pero era importante que se repasaran estos conceptos que son básicos para eso. ¿Cómo se clasifican esas inversiones de administración de liquidez? Entonces la norma nos dice que dependerá del modelo de negocio, es decir, la intención con que se lleve a cabo la inversión. Entonces, esas inversiones de administración de liquidez las podemos clasificar en valor razonable, es decir, aquellas inversiones que se esperan negociar, los rendimientos esperados dependen del comportamiento del mercado y los instrumentos de patrimonio que no se espera negociar y tienen un valor razonable. Es decir, cuando estamos hablando de valor razonable, estamos hablando de precios de mercado. Entonces, necesariamente este tipo de inversiones hacen referencia a las acciones que se negocian en las bolsas de valores y que, como se decía, se espera negociar, es decir, que tan pronto haya una mejor condición financiera de rentabilidad, esa inversión se va a realizar. Por eso se dice que inversiones que se esperan negociar, es decir, no se van a quedar hasta el vencimiento del título. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que la rentabilidad la genere la oferta y demanda del título.
Otra clasificación de esas inversiones de administración de liquidez será el costo amortizado. O sea que esas inversiones que se clasifican a costo amortizado son inversiones que el inversionista o el ente del Estado espera mantener hasta el vencimiento. Por ejemplo, un bono. Un bono del Estado dice que el bono normalmente dice que tiene 10 años de vigencia. Puede que la entidad compre el bono por 1 año o 2 años de su vencimiento. Y si la intención de la entidad del Estado es mantener, es decir, dejar los 2 años que quedan para el vencimiento del bono, los tenemos que clasificar en costo amortizado. Lo mismo, los rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento, es decir, que los intereses o los rendimientos financieros los vamos a calcular teniendo en cuenta la tasa de interés que tiene incorporado el título y los días que hagan falta para vencerse. ¿Listos? Entonces, cuando hagamos los ejercicios, pues va a ser mucho más fácil comprender estas clasificaciones. Y una tercera clasificación será las inversiones clasificadas al costo. Y son aquellas inversiones que se tienen con la intención de negociar, pero que no tienen un valor razonable. Y también lo integran o clasificaremos aquellos instrumentos de patrimonio que no se espera negociar y que no tienen valor razonable. Es decir, esas inversiones no se negocian en bolsa de valores. Por eso decimos que no tienen valor razonable, es decir, no tienen precio de mercado. Entonces, esas son las inversiones que vamos a reconocer al costo. ¿Por qué? Porque no hay una demanda de un título en el mercado. Alguien que diga, yo compro esos títulos. Entonces, ese tipo de inversiones las reconocemos al costo. Ya dijimos, valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de la evaluación, es decir, a la fecha en que se van a presentar estados financieros. Y este modelo de costo amortizado es el valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro de valor. O sea, la definición es un poco complicada, pero tan pronto hagamos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo este modelo de costo amortizado. Este modelo de costo amortizado, recuerden que el valor del dinero en el tiempo no tiene el mismo poder adquisitivo. Por lo tanto, aquellas inversiones que tengan un vencimiento futuro y tenga una tasa de interés establecida, las tendremos que clasificar bajo este modelo de costo amortizado. Y al costo, pues ya habíamos dicho que son aquellas inversiones que no tienen valor de mercado, es decir, no se negocian en una bolsa de valores. Es decir, esos activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar por la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación, es decir, cuánto nos costó. Y puede ser también que haya necesidad de incurrir unos costos adicionales que se llaman costos de transacción por adquirir por llevar a cabo esa inversión o adquirir esa inversión. Entonces, todos esos valores los conocemos como, o los tenemos que reconocer como un mayor valor del costo. Por ejemplo, vamos a comprar unas acciones de una empresa industrial del Estado. Por ejemplo, la imprenta nacional. Probablemente esas acciones, como esa empresa es del Estado, probablemente esas acciones no se negocien en un mercado de valores. Entonces, si nosotros como entidad del Estado quisiéramos adquirir unas acciones de esas, pues probablemente nos toca hacerlo a través de un intermediario financiero. Ese intermediario financiero pues no trabaja gratis, nos va a cobrar o unos honorarios o nos va a cobrar una comisión. Esos son esos otros cargos adicionales, los que colocamos acá, otros cargos pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Es decir, que si no pagamos esa comisión, pues no obtenemos el activo. Si no pagamos los honorarios, pues no tenemos ese activo. Entonces, esos pagos que son necesarios para poder llevar a cabo la adquisición de ese activo,
se los tenemos que sumar al costo. Bueno, si recordamos, en las clases que estuvimos en el aula, habíamos dicho que habían dos mediciones. Una medición inicial, es decir, el valor por el cual vamos a reconocer inicialmente el título. Es decir, el primer precio que le vamos a asignar a la transacción cuando se lleva a cabo. Eso se llama medición inicial. Esa medición inicial utilizamos el modelo valor razonable, es decir, a precio de mercado. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si el precio de la transacción es menor que el valor razonable, esa diferencia la reconocemos como un ingreso. Por ejemplo, vamos a comparar acciones de Ecopetrol. La acción de Ecopetrol en el mercado la compramos en 3.000 pesos, pero en el mercado esa acción se vende en 4.000. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos ganando 1.000 pesos, porque en el mercado vale 4.000, pero la estamos pagando por ella 3.000. ¿Qué significa esa diferencia de 1.000 pesos? Pues un ingreso, un ingreso. Y ese ingreso lo reconoceremos en la cuenta 4802, ingresos financieros. ¿Por qué? Porque la compramos en 3.000, pero realmente en el mercado se transa en 4.000. Quiere decir que nos hemos ganado 1.000 pesos y esos 1.000 pesos lo reconocemos como un ingreso y como un ingreso financiero en el código 4802. Pero podría darse una situación contraria, que pagamos un mayor valor de lo que realmente está en el mercado. Entonces pongamos o sigamos con el ejercicio. Ahora, el precio de la acción o el valor que vamos a pagar por la acción de Ecopetrol es de 4.000 pesos. Pero en el mercado de esa acción no se negocia a más de 3.000. ¿Qué significa? Que estamos pagando un mayor valor. ¿Cuánto? 1.000 pesos. Porque en el mercado se consiguen acciones a 3.000. Y hemos pagado 4.000 por la acción, por lo tanto esa diferencia de 1.000 pesos lo tendremos que reconocer como un gasto. Y ese gasto lo reconocemos en el código 5804, que es un gasto financiero. Entonces, esas dos situaciones se pueden dar, o que paguemos más por el valor de la inversión, o que paguemos menos. Cuando pagamos menos, la diferencia por el precio de mercado será un ingreso. Y cuando pagamos más, pues la diferencia con el precio de mercado pues será un gasto. Decíamos que dependiendo del tipo de activo que se quiera adquirir, puede en un momento dado pagarse valores adicionales, que decíamos los conocemos con el nombre de costos de transacción. ¿Y qué son esos costos de transacción? Son costos incrementales directamente atribuibles a la adquisición de la inversión. Es decir, que si no los cancelamos, pues no podemos llevar a cabo la inversión. Esos costos de transacción, decíamos, pueden ser honorarios, comisiones pagadas a asesores, comisionistas, intermediarios, es decir, todos esos valores que son necesarios adquirirlos a la entidad que nos está haciendo la intermediación para adquirir el instrumento o el título. Y dependiendo del modelo de negocio, esos costos de transacción los podemos reconocer o como un mayor valor de la inversión o como un gasto financiero. Entonces, para que tengamos presente este conceptico, porque cuando hagamos el ejercicio vamos a tener en cuenta que dependiendo la intención de ese negocio, si se van a vender el instrumento o si se va a mantener el vencimiento, entonces vamos a reconocer esos costos de transacción, los podríamos reconocer o como un mayor valor de la inversión o como un gasto financiero. Todo dependerá. Entonces, si la intención es vender el instrumento o la inversión,
pues esos costos de transacción, es decir, los honorarios, comisiones, todos esos pagos adicionales que se hacen para llevar a cabo esa inversión, lo reconocemos como un gasto del periodo. Pero por el contrario, si la intención no es vender esa inversión, sino mantenerla hasta el vencimiento, esos costos de transacción los tendremos que llevar como un mayor valor del activo, es decir, como un mayor valor de la inversión. Entonces, esos costos de transacción, como les decía, dependiendo el modelo de negocio, entonces los vamos a reconocer. Si la intención es vender antes del vencimiento la inversión, lo reconocemos como gasto y los reconocemos como gastos financieros o como comisiones o como gastos financieros. Y cuando la inversión no se tiene la intención de venderse, entonces lo reconocemos como un mayor valor de la inversión, es decir, aumentamos el valor de la inversión. Bueno, para comprender mejor este ejercicio de inversiones de administración de liquidez, vamos a suponer que en enero de 2019 una entidad del Estado compró 50.000 acciones y necesitamos presentar estados financieros en diciembre 31. Entonces, para que ustedes sepan de dónde sacamos la información, vamos a ingresar, que puede en su casa hacerlo, buscar por Google, vamos a buscar la bolsa de valores para mirar a qué precio se negociaban las acciones. Entonces, miramos acá. Buscamos en Google a mí me gusta trabajar con portal financiero del Grupo Aval. Es la misma información que aparece en la bolsa de valores, es decir, esa información de los portales de cualquier entidad financiera lo toman de la bolsa de valores. Entonces le decimos portal Grupo Aval, ingreso al portal financiero, me despliega dos opciones diferentes, o renta variable o renta fija. Recuerde que dijimos que la renta fija son los CDTs y los bonos, y las rentas variables son las acciones. Vamos a mirar en la bolsa de valores a las acciones que se negocian en Colombia. Vamos a buscar acá donde dice acciones Bolsa Colombia con el mouse, de aquí en renta variable con el mouse me hago encima de las acciones Bolsa Colombia, me despliego hacia la mano derecha y busco datos históricos. En datos históricos, entonces él me va a desplegar un listado de todas las empresas que tienen acciones que se negocian en la bolsa de valores. Vamos a trabajar con la acción de Ecopetrol, que es una empresa del Estado, una empresa que es como la caja menor del Estado, ¿no? Porque dependiendo de las ganancias que tenga la compañía, asimismo se puede presentar las ganancias o pérdidas, ¿no? Bueno, vamos a mirar Ecopetrol. En Ecopetrol entonces le vamos a decir en fecha inicial, voy a seleccionar primero el año,
Vamos a suponer que estamos todavía haciendo el cierre definitivo de marzo 31, de diciembre 31 de 2019. ¿Listos? Entonces vamos a buscar desde enero, la fecha inicial, vamos a poner desde el 1 de enero de 2019 y la fecha final, lo mismo, diciembre 31, y le decimos consultar. Entonces apuntamos en un papelito que la acción de Ecopetrol el 30 de diciembre de 2019, miremos acá, 30 de diciembre de 2019, se negociaba en 3.315 pesos. Quiere decir eso que ese es el precio de mercado. Entonces tenemos 3.315 pesos en diciembre 31. Y miremos en enero cuál era el precio de la acción. La acción el 2 de enero era de 2.650 pesos. Miremos acá, 2.650 pesos el valor de la acción. No nos vamos a meter ahora en el valor de la acción de marzo 31, pero después miraremos el efecto, porque con el coronavirus y con el problema o la guerra que hay entre Rusia y Arabia por el precio del barril de petróleo, pues ahí están las implicaciones que afectan a todo el mundo. Si miramos las acciones en la fecha final, a hoy, por ejemplo, a 2020, a marzo, hoy es 20 de marzo, miremos a cómo está la acción. Decimos consultar y la acción está, mire, en 1.430 pesos. ¿Sí? 1.430 pesos. Ahora miramos qué pasaría cuando vayamos a presentar estados financieros a marzo 31. Por ahora, para entender el ejercicio, lo vamos a hacer solamente con diciembre 31. ¿Listos? Entonces ya saben de dónde salió la información. Como les decía, yo lo trabajo en Grupo Aval, pero igual podemos ingresar a la bolsa de valores y podemos trabajar el precio. ¿Listos? Entonces decíamos que el 2 de enero de 2019 la acción se compró en 2.650 pesos y el 31 de diciembre la acción valía 3.315 pesos. Es decir, 50.000 acciones a 2.650 pesos, la empresa pagó 132.500.000. Entonces, aquí le coloqué medición inicial. Miremos medición inicial. Es decir, el primer valor por el cual voy a reconocer esa transacción. ¿Listos? Entonces, 2.650 pesos la acción, se compraron 50.000 en enero de 2019. Es decir, la empresa pagó 132.500.000 pesos. Pero ¿qué pasa en diciembre 31? Que la acción que se compró en 2.650 pesos ahora vale 3.315 pesos. ¿Qué significa? Que la acción se incrementó 665 pesos. Por lo tanto, las acciones en diciembre, si se llegaran a vender, el mercado daría 3.315 pesos por acción, es decir, 165.750.000. Pero ¿por qué valor lo tenemos en la contabilidad? Cuando se compraron las acciones, las reconocimos en la contabilidad de 132.500.000. ¿Qué significa? Que a diciembre 31 hay una ganancia de 33.250.000, que es la diferencia entre 165.750.000 menos 132.500.000 pesos. O lo que es lo mismo, 3.315, que es la acción en diciembre, y se compraron en 2.650, es decir, la empresa se ganó 665 pesos por acción. Por 50.000 acciones, pues igual también me tiene que dar
33.250.000 pesos. Es decir, esta entidad que compró esas 50.000 acciones en su contabilidad debe reconocer una ganancia de 33.250.000. Pero ojo, esa ganancia no se realiza sino hasta cuando se vendan las acciones. Pero recuerden que en el marco normativo nos decía que esas acciones, que esas inversiones, miremos otra vez el marco normativo. Dice que la medición inicial las tendremos que reconocer a valor razonable, es decir, a precio de mercado. ¿Listos? Entonces, en el ejercicio, pues se comparan a 2.150 pesos, la tendremos que reconocer por eso. Es decir, bueno, a este ejercicio le vamos a agregar otra información, y es que para poder comprar esas acciones se pagaron 3 millones de pesos. Es decir, el intermediario financiero cobró 3 millones de pesos. ¿Qué significa? Que dependiendo del modelo de negocio, es decir, la intención con que se haga la operación, entonces recuerden, decíamos, o se llevan como un gasto financiero si hay intenciones de venderse, o si la inversión se va a quedar hasta el vencimiento, entonces se reconocerán esos costos de transacción como un mayor valor de la inversión. Pero como en este ejemplo son acciones, ¿sí? Son acciones. Aquí no hay vencimiento. Acá simplemente entrará a operar es la intención de venderse. Si se espera a que haya una mejor condición, pero todo depende de las condiciones de mercado. Es decir, que siempre cuando trabajemos sobre una inversión de administración de liquidez y que tenga que ver con acciones, esos costos de transacción siempre los vamos a reconocer como un gasto financiero. ¿Por qué? Porque la acción no tiene fecha de vencimiento, a no ser de que la empresa se vaya a liquidar, pero mientras tanto esas acciones no van a tener una fecha de vencimiento. Por lo tanto, esos costos de transacción los iremos a reconocer como un gasto. Entonces, la medición inicial en el código 1221, ustedes tienen el plan de cuentas. En el código 1221 aparecen inversiones de administración de liquidez. Entonces, miramos acá en el plan de cuentas, decíamos código 1221. Mire, código 1221, inversiones de administración de liquidez a valor de mercado, es decir, a valor razonable con cambios en resultados. Entonces acá vienen títulos de tesorería, vienen CDTs, vienen bonos, ¿cierto? Vienen acciones ordinarias. Entonces, como estamos diciendo que se compraron unas acciones, entonces los vamos a reconocer en este código contable, código 1221, inversiones de administración de liquidez a valor razonable. Recuerden las tres clasificaciones que vimos en las diapositivas, en el marco normativo, que una las íbamos a reconocer a valor razonable, otras podíamos reconocerlas a costo amortizado y otras que podíamos clasificarlas al costo. Entonces, esta es la clasificación a valor de mercado, y específicamente serían estas acciones en este código contable: inversiones de administración de liquidez y la cuenta de acciones ordinarias, 1221.13, acciones ordinarias. Entonces aquí está el código 1221, lo trabajamos solamente a nivel 2, inversiones de administración de liquidez, pero ya sabemos que es el código 13. Y entonces vamos a reconocer las inversiones por qué valor, por el valor pagado. ¿Cuánto pagamos? Pues 50.000 acciones a 2.650 pesos, que fue el valor por el que se compraron. Entonces decimos que se pagaron 132.500.000 pesos. 132.500.000, que es el valor por el cual vamos a reconocer esa inversión. Y sacamos de bancos. Recuerden, miremos en el plan de cuentas, el código 1110, entonces el código 11 es efectivo y equivalente de efectivo, y el 1110
depósitos en instituciones financieras. Y recordemos que esos depósitos en instituciones financieras pueden ser cuentas corrientes, cuentas de ahorro. Entonces suponemos que es una cuenta corriente de donde se gira el recurso. Por lo tanto, ahí aparece 1110 depósitos en instituciones financieras y no es otra cosa que haber girado el cheque. Y ya pues cheques no se usan, ¿no? Los bancos nos hacen la transferencia, es decir, nos disminuyen la cuenta. Ya es muy raro ver entidades que giren cheques, ¿no? Entonces normalmente se hace la transferencia electrónica, pero indistintamente, sea que giremos el cheque o que nos hagan la transferencia o nos hagan el débito a la cuenta corriente, tenemos que registrar una disminución de ese valor, 132.500. Entonces ese sería el valor por el cual inicialmente iríamos a reconocer esa inversión inicial, es decir, por el valor desembolsado. Pero aquí colocamos una información adicional. Decíamos que habíamos pagado 3 millones de pesos por un costo de transacción. Decíamos que esos costos de transacción pueden ser honorarios, comisiones que cobran las sociedades corredoras de bolsa o el mismo banco que si tiene una mesa de dinero y ellos directamente nos hacen la transacción, igual nos van a cobrar por ese servicio. Entonces dijimos que nos cobraron 3 millones de pesos y como el modelo de negocio o la intención de esa inversión era que se venderían esas acciones cuando mejoran las condiciones del mercado, es decir, cuando la acción de Ecopetrol tenga un mayor valor para negociarse, en esa misma forma pues se busca la venta el día en que la entidad necesita el recurso y que el precio de mercado así lo amerite, es decir, que se pueda reconocer una buena ganancia. Entonces decíamos en el marco normativo que los costos de transacción los reconoceremos como un gasto financiero. Costos, reconocemos a gastos financieros esos costos de transacción, que nos dice por qué esas inversiones se van a negociar tan pronto haya una mejor condición de mercado. Entonces reconocemos como gastos financieros, ya dijimos en el código 5804, los 3 millones de pesos, que fue el valor que nos cobró la sociedad comisionista de bolsa o el intermediario financiero. Y lo mismo, sacamos los recursos del banco, depósitos en instituciones financieras, 10 millones de pesos. Entonces, esos serían los dos registros que tendríamos que hacer como medición inicial, es decir, los valores por los cuales vamos a reconocer esa transacción en el momento en que llevamos a cabo. Para efectos del ejercicio, vamos a suponer que esa medición posterior la hacemos en diciembre 31, pero recordemos que la contabilidad, recuerden los principios y las cualidades de la información financiera. Una de las cualidades de la información financiera era la oportunidad, ¿cierto? Y oportunidad significa que se presenta la información de forma oportuna para que se puedan tomar las decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los meses tenemos que presentar estados financieros. Por lo tanto, en enero 31 tendríamos que haber hecho este ejercicio que vamos a hacer, pero para efectos académicos vamos a suponer que es en diciembre 31, pero todos los meses se debe haber hecho, ¿correcto? Entonces, decíamos que las acciones en diciembre valen 3.315, es decir, el mercado estaría dispuesto a pagar 3.315. Por las 50.000 acciones, quiere decir que nos deberían reconocer nos deberían dar 165.350.000. Pero en la contabilidad ya lo tenemos registrado. El costo por el cual las adquirimos, 132.500, nos hace falta reconocer 33.250.000. ¿Por qué?
que nos ganamos 665 pesos por cada acción, por las 50.000, entonces son los 33.250.000. Entonces ese valor es el que vamos a reconocer acá en la medición posterior, 33.250.000, como un mayor valor de la inversión. Miremos, mayor valor de la inversión. Miren. Cuando registramos la compra de las inversiones, mire, está débito a la 1221, ¿cierto? Débito, coloquémosle acá. Este es el código contable. Este es el nombre de la cuenta. Este es el movimiento débito y este es el movimiento crédito. Para que nos quede más fácil identificar el... este color que necesite. Entonces el código 1221, registramos un activo, aumentan por el débito 132.500. Por lo tanto, esos costos de transacción los estamos llevando a gastos y el mayor valor de la acción lo reconocemos como un ingreso financiero, es lo que nos decía la norma. Es decir, aumentamos el valor de la inversión, 33.250.000 y reconocemos un ingreso financiero por el mismo valor, 33.250.000. El valor en libros, pues tenemos el precio de la transacción, 132.500, más la valorización de la acción, 33.250, que fue lo que acabamos de reconocer acá. Mire, un mayor valor de la inversión, 33.250. ¿Por qué valor las compramos? Por 132.500. Entonces ahí está, mire, 132.500, que fue el valor inicial, es decir, por el precio de compra. Y la valorización que reconocimos en diciembre, 33.250. Por lo tanto, en libros la acción vale 165.750.000 pesos. Si multiplicamos o miramos nuestro cuadrito arriba, que tenemos 50.000 acciones por 3.315, son los 165.750.000, que es el mismo valor que nos aparece aquí en libros. Precio de transacción o medición inicial, 132.500. Y la valorización de la acción, que son los 33.250.000. Ahí tenemos los 165.750.000 pesos. Entonces, como podemos observar, es muy sencillo, es simplemente tener en cuenta el marco normativo que nos dice, primero, que este tipo de inversiones que se reconocen o que tienen un precio de mercado, pues tendremos que utilizar el modelo de valor razonable o la clasificación de modelo de valor razonable. ¿Qué nos dice el modelo de valor razonable? Dice que la medición inicial la reconoceremos por el valor de la transacción, es decir, por los 132.500, que son 50.000 acciones a 2.650 pesos. Si miramos el marco normativo, ahí está, medición inicial, dice reconózcalas o se medirán a valor razonable, es decir, vamos a reconocer esa medición utilizando modelo razonable, es decir, a precios de mercado, y eso fue el valor que se canceló. Y si miramos la medición posterior, miremos la medición posterior, pues como les digo, ustedes debieron haber leído su marco normativo. Miremos el marco normativo y aquí está. Medición posterior, inversiones a valor razonable se medirán posteriormente a valor razonable. Es decir, que una inversión que se reconoció inicialmente a valor razonable, posteriormente se reconoce también a valor razonable. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el ejercicio. Lo reconocimos a 2.650, que era el precio de mercado o valor razonable, ¿en qué fecha? En enero 2 de 2019. Y la medición posterior, dice hágala utilizando el modelo de valor razonable, es decir, a precio de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado de la acción en diciembre?
de 2019, 3.315. Por 50.000 acciones son los 165.350. Pero ya habíamos reconocido en la medición inicial 132.500, por lo tanto nos falta reconocer 33.250, que es la ganancia de 665 pesos por las 50.000 acciones. Entonces, este sería nuestro primer ejercicio de inversiones de administración de liquidez reconocidas a valor razonable. Y decimos o recordamos que valor razonable son precios de mercado. Recordemos rápidamente las clasificaciones de las inversiones. Dice, esas inversiones de administración de liquidez las vamos a clasificar a valor razonable cuando tenemos inversiones que se esperan negociar, que los rendimientos esperados prenden el comportamiento del mercado, es decir, las acciones, cuánto da el mercado por una acción hoy, mañana, pasado mañana, cuando quiera venderlo, cuando quiera vender la inversión. Y son instrumentos de patrimonio que no se espera negociar. Entonces, esos son el modelo al razonable. Y los de costo amortizado, que necesariamente son los de renta fija, ¿se acuerdan? Aquí decíamos instrumentos de deuda, que son los de renta fija. Mire, títulos de renta fija. Renta fija son que está en el título, está establecido cuál es el valor del rendimiento. Entonces es un CDT, el banco dice, le voy a pagar el 4%, el 5%, el 6%. Eso es un instrumento de deuda, un título de renta fija. Fija porque ya está preestablecido. Mientras que en los instrumentos de patrimonio, que dijimos que eran las acciones, pues esas dependen de qué? De los precios de mercado. Y normalmente esos precios de mercado tienen que ver con los resultados de la entidad emisora del título. Eso es lo que estábamos mirando en la acción de Ecopetrol. La acción de Ecopetrol a marzo 18 estaba en 1.300 pesos, cuando en diciembre 31 cerró en 3.315 pesos. Entonces, desde cuenta la afectación que tendrían ese tipo de inversiones cuando dependen del precio de mercado. Obviamente, pues el coronavirus y la guerra, como les decía, entre Rusia y los países árabes o Arabia Saudita por el precio del barril de petróleo, pues llevan como resultado a que esas acciones normalmente pierdan de valor. Si vemos o recordamos hace poquito cuando miramos la información de la bolsa de valores, encontramos que la acción de Ecopetrol estaba sobre 1.380 pesos. Pero probablemente en estos días que aparentemente ya se está desde el día de hoy, empezó a negociarse el barril de petróleo por encima de $30, pues esa tendencia alcista va a hallar como resultado que el precio de la acción de todas las empresas que tengan que ver con el petróleo aumente. Por ahora, pues lo importante era entender esas inversiones de administración de liquidez y específicamente estas que se reconocen a valor razonable, es decir, a precios de mercado. Entonces, pues este es el ejercicio sencillo para que sea fácil de entender. Y en la siguiente grabación haremos ya un ejercicio, pero con bonos, es decir, de renta fija. Por ahora, este es el ejercicio y el marco normativo. Recuerden, el compromiso de todos era, ustedes en la casa leían el marco normativo. Yo les explicaba los aspectos más importantes, que era el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. Y hacíamos un ejercicio de tal forma que se pudiera comprender de mejor forma el tema tratado en clase. Afortunadamente, pues con esta situación de
coronavirus y todas las disposiciones del gobierno de prevención, pues nos tocó hacer los ejercicios a través del aula virtual, pero igual lo estamos haciendo en Excel. La idea del ejercicio es que, como está el video, usted pueda coger una hoja de Excel y empiece a desarrollar todo el ejercicio. Ahí está el paso a paso para que usted mismo lo pueda hacer, y si usted lo hace, pues le va a quedar mucho más fácil entenderlo. De todas maneras, pues cualquier cosa, cualquier inquietud, ustedes me las hacen saber con la monitora y les resolveré las dudas correspondientes. Pero la importancia de este video es que usted lo puede parar, devolverse, mirarlo, pero lo importante es que usted elabore el ejercicio para que lo pueda entender. Bueno, por ahora no es más. Espero, como les digo, en el siguiente video hacer el otro ejercicio para que podamos tener los dos ejercicios completos, uno de renta fija y uno de renta variable, como inversión que puedan realizar las entidades del Estado, que las llamamos inversiones de administración de liquidez. Por ahora, pues dejamos ahí y espero que ustedes lean el marco normativo y desarrollen el ejercicio. Ya en el siguiente video, entonces, hacemos los de renta, inversión de admisión de liquidez, pero los de renta fija. Bueno, por ahora, gracias y nos vemos.